Muy buenas noches, compañeros. Bueno, en estos momentos vamos a hablar sobre el desarrollo de la actividad 3, que es el manejo de plaguicidas y pesticidas. Nosotros esta actividad 3 la hicimos en base pues al plegable que nosotros realizamos. Fue justamente una labor pues que hoy en día en Colombia es muy común, que es justamente el manejo de plaguicidas y pesticidas. Lo hicimos en una finca en el cual pues es un cultivo de naranjas y mandarinas, donde constantemente están utilizando este tipo de sustancias tóxicas. Pues el fin de este video es justamente mirar, digamos, cuál es la definición de estos conceptos, qué afectaciones tienen a la salud, cómo se clasifican, y pues que todos los trabajadores como tal conozcan muy bien qué es lo que están manejando y a qué tipo de sustancias están expuestos. Bueno, esta actividad fue realizada por Luz Adriana Álvarez, Elizabeth Granada, Miriam Vázquez y Jessica Marín en Administración en Salud Ocupacional, octavo semestre. Bueno, primero pues vamos a iniciar sobre la descripción de qué es un plaguicida. Según la OMS, un plaguicida, también conocido como pesticida, es cualquier sustancia o mezcla de sustancias de carácter orgánico o inorgánico que está destinado a combatir pues cualquier tipo de insectos, ácaros, roedores y otras especies indeseables, ya sea de plantas o de animales que puedan perjudicar tanto el hombre o como sus cultivos para producción. También no solamente es en los cultivos como tal, también es cualquier tipo, digamos, de insecto, ácaros, bueno, en fin, que puedan afectar el almacenamiento, transporte o comercialización de estos productos, ¿cierto? Es muy común de que, como les informan, cualquier tipo de cultivo se utilicen este tipo de pesticidas o plaguicidas, porque justamente es lo que mantienen los alimentos del campo, pues que tengan, digamos, un mejor, digamos, una mejor producción. Bueno, según el Ministerio de Salud, bajo el decreto 775 del 16 de abril de 1990, se reglamenta parcialmente en los títulos 3, 5, 6, 7 y 11 de la Ley 09 de 1979 el correcto uso y el correcto manejo de sus plaguicidas o pesticidas. Bajo este decreto, el 775, se dictamina como tal cuál es el correcto uso, qué elementos se deben utilizar. Un trabajador debe estar muy consciente de que al momento de utilizar este tipo de plaguicidas o pesticidas debe saber a qué está expuesto y también debe saber cómo lo debe manipular. Bueno, el término plaguicida también incluye reguladores de crecimiento, defoliantes, agentes para reducir la densidad de plagas en las frutas y evitar su caída. Es normalmente que en los cultivos se vea que las frutas se caen mucho de por sí solas y esto se debe también a algún tipo de plagas. Entonces todas estas sustancias que puedan utilizar para este tipo de cosas pueden estar catalogadas también como plaguicidas o pesticidas y también según su nivel de toxicidad pueden ser afectables a la salud de las personas. También, por ejemplo, los productos que se utilizan para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte también pueden ser catalogados como pesticidas o plaguicidas, porque pues estos también pueden generar algún tipo de afectación a la salud. Los plaguicidas como tal se clasifican en 4 grupos diferentes. El primero es el tipo de organismo que controlan, ya sea un ácaro, un hongo, un insecto, las aves, roedores. No todos los tipos de organismos a controlar son los mismos y lo que el plaguicida que puede ser efectivo para uno no lo puede ser para el otro. Entonces se clasifican, es una de las formas de clasificar estos plaguicidas. Otra de las formas de clasificar es según su grupo químico, pues por ende como son para diferentes tipos de organismos a controlar, pues por ende también están compuestos por diferentes químicos, entonces también eso es una forma de utilizarla porque pues hay químicos que son mucho más fuertes que otros. Según el destino de aplicación, como pues ustedes pueden ver, no todos los cultivos son iguales y no todos los cultivos, digamos, tienen la misma finalidad. Entonces, es una forma también de clasificarlos porque, digamos, el plaguicida que puede servir para un cultivo de naranja no es el mismo que pueda ser útil para un cultivo de tomate. Y por último, según su toxicidad, que como les informaba, pues hay plaguicidas que pueden ser mucho más tóxicos que otros. Entonces también esto es una forma de clasificarlos.
Normalmente cuando una persona, una empresa, bueno, alguien va a hacer la compra de algún tipo de plaguicidas, va a tener uso de estos plaguicidas, ellos deben estar marcados según su categoría. Esto pues está estipulado en el artículo 14 de la 775, en el cual pues se especifica los niveles de toxicidad de estos plaguicidas. Entonces, normalmente en las etiquetas de los envases siempre tienen que estar las bandas toxicológicas de los plaguicidas. Entonces, por ejemplo, en la categoría 1, que es el color rojito, están los extremadamente tóxicos, aquellos plaguicidas pues que realmente pueden presentar un riesgo extremadamente alto para la salud de las personas. En la categoría 2 están los altamente tóxicos, que son los que se encuentran en color amarillo. En la categoría 3, los medianamente tóxicos, que son los que se encuentran en color azul. Pueden ser medianamente tóxicos o moderadamente tóxicos. Igual la etiqueta siempre va a ser la de color azul. Y en la categoría 4 se encuentran los ligeramente tóxicos, pues son aquellos que no tienen, digamos, componentes muy agresivos para la salud humana. El color como tal para este es el color verde. Listo. Normalmente en la aplicación de plaguicidas deben haber ciertas normas, tanto antes de utilizarlos como durante y como después. Digamos, el correcto uso de estos ítems y la correcta aplicación de estos ítems en el momento de utilizar estos plaguicidas pues pueden evitar cualquier tipo de accidente o cualquier tipo de enfermedad. Pues esto, digamos, no solamente es beneficioso para la salud de la persona, sino también como el plaguicida pues surja su efecto sobre lo que se quiere con él, ¿cierto? Entonces, primero, antes de utilizar un plaguicida, pues deben adquirir los productos en un punto autorizado. ¿Por qué razón? Porque no está bien que, digamos, se compren plaguicidas en puntos que no vengan con su etiqueta, que no esté autorizado por el Ministerio de Salud, y pues que esto efectivamente pueden tener componentes que no especifiquen y que pues puedan ser mucho más agresivos para la salud humana. Los plaguicidas deben ser constantemente almacenados en lugares seguros, limpios y frescos. No pueden ser lugares muy calientes ni muy fríos. Siempre una persona, antes de utilizar un plaguicida, debe leer cuidadosamente la etiqueta de descripción del producto, así como su ficha técnica, y qué hacer en caso de emergencia. Tener en cuenta los plazos recomendados entre la última aplicación y la cosecha para evitar residuos de los productos tratados. No todos los plaguicidas se deben aplicar, digamos, un mes y al otro mes. No, según el tipo de plaguicidas, pues tiene ciertas fechas límites para su aplicación. Entonces, como hay unos que se deben aplicar mensual, otros deben ser diario, otros deben ser cada 15 días. En fin, esto depende del tipo de plaguicidas. Se deben revisar los equipos de aplicación antes de. ¿Por qué razón? Porque una manguera rota, bueno, un cilindro que no esté bien sellado, esto siempre hay que hacerlo antes, es una regla de oro antes de utilizar un plaguicidas. Preparar las mezclas con agua al aire libre y utilizando los elementos de protección personal. Estas mezclas pues no deben ser en ambientes cerrados, pues porque pueden, digamos, durante su aplicación pues pueden haber residuos en el aire, y si es un lugar cerrado pues va a hacer que se concentre más como tal el químico o el tóxico que tenga este plaguicida. Y pues es bien importante que siempre tengan los elementos de protección personal. Para todas las empresas o todas las personas que vayan a utilizar estos tipos de plaguicidas, pues siempre debe haber una capacitación. Así tengan experiencia, debe haber una capacitación. Bueno, durante el uso de plaguicida se deben evitar las horas más calientes al día para hacer una aplicación. Por ejemplo, no es correcto que estos plaguicidas se apliquen al mediodía. Es recomendable que los hagan en horas de la mañana o en horas de la tarde cuando ya no exista el sol. ¿Por qué razón? Porque el sol pues puede desencadenar de que los tóxicos con los que cuentan estos plaguicidas pues puedan surgir un mayor efecto en la salud humana. Bueno, recomendarles siempre utilizar los elementos de protección personal, evitar trabajar dentro de la nube de aspersión. Por eso siempre se debe trabajar en dirección contraria al viento, cosa de que en el momento de que se estén esparciendo estos plaguicidas, el viento pues la esparza no hacia donde la persona está, sino directamente hacia el otro lado.
Tomar siempre las precauciones necesarias para evitar daños a los cultivos cercanos, al medio ambiente y a los animales domésticos. Pues esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque pues como les informé anteriormente, no todos los plaguicidas o pesticidas aplican para los mismos cultivos, y pues de que no solamente pueden ser dañinos para los cultivos, sino también para cualquier tipo de animal que exista alrededor o cualquier otro, digamos, también otro componente del medio ambiente. Después de utilizar los plaguicidas o pesticidas, se debe primero pues lavar el equipo de aplicación por dentro y por fuera, cosa que en el momento de que se vuelva a utilizar pues ya estos estén totalmente limpios. Este lavado lo deben hacer utilizando los elementos de protección personal. Los empaques vacíos los deben guardar si tienen sobrantes, bien cerrados y, como les indicaba inicialmente, en un lugar limpio, seguro y fresco y totalmente cerrados. Las personas que hacen la aplicación de los pesticidas o plaguicidas deben lavar su ropa y elementos de protección sin contaminar fuentes de agua, y deben lavarse pues aparte de otra ropa de uso corriente. Normalmente las personas, después de hacer este proceso, es recomendable que se bañen completamente su cuerpo, incluyendo cuero cabelludo, debajo de las uñas, con abundante agua y jabón. ¿Para qué? Para que no queden residuos en la persona de estos plaguicidas o pesticidas, porque pueden ser muy letales para la salud. Y después de que se haga, digamos, la fumigación con plaguicidas o pesticidas, no se debe ingresar ninguna persona, ni el que fumigó ni ninguna otra persona, al campo tratado hasta el día siguiente, porque pues estos plaguicidas aún se encuentran muy frescos. Como tal, cuando no se toman las medidas ya mencionadas anteriormente, pueden haber afectaciones muy graves a la salud. Como para algunas personas pueden ser afectaciones ligeramente, para otras pueden resultar, digamos, gravemente enfermas. Esto depende mucho ya como tal de la persona. Como tal, los síntomas que se pueden ver cuando hay una afectación digamos, por intoxicación o por exposición a este tipo de tóxicos, puede ser la fatiga, irritación en la piel, náuseas, vómitos, problemas respiratorios, trastornos cerebrales, trastornos en la sangre, daños en el hígado y los riñones, daños reproductivos, puede generarse también cáncer y pues en el peor de los casos muerte. Pero por eso es muy indispensable que las personas o los trabajadores que manejan estos pesticidas o plaguicidas pues sigan las recomendaciones al 100% para que, digamos, no estén expuestos a este tipo, digamos, de factores. Lo más común que se suele ver es náuseas, irritación en los ojos o en la piel. Son como los síntomas más inmediatos y los más comunes. Una de las cosas que se debe tener siempre en cuenta para el uso de pesticidas o plaguicidas es el uso de los elementos de protección personal, porque pues así se tomen las medidas ya mencionadas anteriormente. Si no se cuenta con estos elementos, pues igual van a estar muy expuestos. Entonces siempre debe contar el trabajador con una mascarilla de protección respiratoria, con guantes protectores, botas impermeables y de suela totalmente gruesa, gorro impermeable o capucha. Esto pues evitará de que estos plaguicidas pues tengan contacto con el cuero cabelludo. Delantal impermeable, overol impermeable, monogafas de seguridad. Estos equipos de protección personal deben utilizarse así esté lloviendo o así el día esté muy caluroso, porque pues todos son totalmente indispensables. Esto pues son algunos, digamos, datos adicionales sobre el uso de plaguicidas que normalmente muchas personas no los tienen en cuenta o que no conocen. Las aplicaciones frecuentes y el uso de varios plaguicidas pueden aumentar la toxicidad. Entonces no es lo mismo que usted utilizar un plaguicida cada 3 meses o utilizarlo diariamente. Entonces es por eso que se debe tener muy en cuenta qué tipo de plaguicida es el que se está utilizando. Cuando se usan plaguicidas en espacios cerrados, aumenta el riesgo de exposición al plaguicida por inhalación. Por eso es recomendable que la preparación como tal se realice con agua y en ambientes al aire libre. Los envases de plaguicidas vacíos en realidad no lo están, siempre quedan con un pequeño residuo del producto que puede presentar un riesgo si los envases se utilizan con otros
fines, por ejemplo, para transportar agua. Muchas veces y en el campo se puede ver mucho que las personas, listo, yo utilicé plaguicida y bueno, envasemos agua para, no necesariamente para beber, pero sí para otros fines. Y siempre queda un residuo, o al menos queda el envase untado de estos plaguicidas. Entonces, lo recomendable es que no lo reutilicen. Los plaguicidas también pueden introducirse en el organismo a través de la piel, por eso es muy importante el uso de guantes, de delantales impermeables, porque pues no solamente es por inhalación. Cuando hace calor la transpiración aumenta, aumenta la absorción de la piel. Por eso es bien importante que las fumigaciones no se realicen al mediodía o cuando está haciendo mucho sol. Es recomendable que se hagan siempre bien temprano en la mañana o ya tarde cuando ya no exista el sol. Los plaguicidas también se pueden introducir en el organismo, pues como les informa, a través de la piel. Y muchas veces no presenta ninguna señal alguna, muchas veces no presenta inmediatamente algún tipo de irritación. Por eso pues es bien importante el uso de los elementos de protección personal, porque así no hayan síntomas, se puede ya tener un contacto y una afectación a la salud que mucho más adelante se puede generar. Bueno compañeros, este fue el video sobre el uso correcto de plaguicidas o pesticidas. Y pues son las recomendaciones que se realizan, las cuales se deben realizar constantemente a los trabajadores. Un trabajador que vaya a manejar este tipo de sustancias debe estar 100% seguro de qué es lo que está manejando y qué es lo que va a utilizar. Muchísimas gracias, feliz noche.